Enfocando tu marca, el superpodcast sobre neurobranding, estrategia y ciclicidad para emprendedoras. Episodio 22. ¡Aupa! Hoy tenemos una entrevista especial y es que tengo conmigo a una Mindset Coach para emprendedoras enfocada en la autoconfianza y el síndrome del impostor, a la que conocí gracias a uno de sus retos y tengo que decir que me encantó. Fue una semana de mirar para adentro, algo muy necesario y a la vez desconocido para muchas personas, pero que es súper importante, por lo que es un lujo compartir este ratito con ella. Y ella es Federica Sanqueta. Federica, ¿cómo estás? Hola Su, hola, muchísimas gracias. Estoy muy bien, estoy muy contenta de estar aquí, muy ilusionada. Como te decía, sigue siendo un reto para mí, así que adelante los retos y adelante las colaboraciones con otras emprendedoras, por supuesto, Eso que es. estas charlas son muy nutritivas para todos aquellos que nos oigan, seguro. Muy enriquecedoras, claro que sí. Hoy vamos a hablar sobre alter ego, que es como un tema que da para mucho. No me voy a enrollar mucho ahora, te cedo el micro para empezar. Todo tuyo. Cuéntanos un poquito primero qué es el alter ego. Sí, mira, el alter ego es una de las tantas herramientas que existen a la hora de combatir las inseguridades y la autocrítica, sobre todo esa vocecita criticona que definimos como síndrome del impostor, que suele surgir cuando estamos, sobre todo, emprendiendo en los inicios, ¿no? Cuando todavía es terreno un poco desconocido, pues es normal que haya momentos en los que estemos un poco más inseguras y desconfiadas. Entonces, entre todas las herramientas a las que podemos tirar en esos momentos, una es el alter ego. ¿Y qué es el alter ego? Es una identidad, es la creación de una identidad o de una versión, digamos, más empoderada de nosotras mismas, que posee todas esas cualidades, todas esas habilidades que necesitamos sacar en un momento determinado, en un contexto determinado. Sobre todo en esos contextos, como decíamos, más retadores, ¿no? Que nos dan más miedo Eso es, que te realizar. frenan ahí un poco. Exactamente. Claro, en esos momentos cuando, como decíamos, las inseguridades más nacen, entonces lo contrarrestamos conectando con esta otra versión de nosotras mismas, con este alter ego, para que así podamos, digamos, enfrentar la situación con unas cualidades que de otro modo no seríamos capaces de sacar. Me explico un poquito más por si a lo mejor es necesario aterrizarlo un poco. Por ejemplo, imagínate en una entrevista de trabajo, en una llamada de venta, en un directo en Instagram. Claro, es normal que en esos momentos que estemos haciendo algo nuevo para nosotras, pues nos vaya a fallar la valentía, la superación, la confianza. Pues en ese momento es cuando entonces creamos este alter ego que lo hemos creado a priori, que luego ya hablaremos también, Claro. si quieres, de cómo se hace eso, y nos permitimos conectar con esa versión y digamos que la que vive ese contexto no somos nosotros, no es nuestro yo actuar real, sino este alter ego que este personaje, ¿no? Es como una actuación al final, aunque no me gusta mucho la palabra actuación porque aquí no se trata de actuar, se trata de ser como nosotras somos, evidentemente con toda nuestra autenticidad, pero sí de una forma más, sí, eso, como si estuviéramos, como si, ¿no? El famoso Eso como es. si fuéramos nuestra versión más empoderada. Luego, con el tiempo, se irá integrando cada vez Claro. más. Me Y ya gustó mucho, claro, sí, a mí me gustó mucho en el reto que hiciste cómo explicaste lo de Superman, por ejemplo, que yo esta sí. mañana estaba con mi prima que tiene 10 años y le estaba explicando que iba a estar contigo, de qué íbamos a hablar y se lo he explicado con eso y lo ha entendido perfectamente. Sí, totalmente, ¿no? Que además, claro, cuando hablamos de alter ego, lo fácil es creer que entre Superman y Clark Kent, el alter ego es Superman, cuando realmente el alter ego es Es Clark Clark Kent. Kent, eso es. ¿Por qué? Porque Superman es cuando está en ese perfil, digamos, en esa versión,
es lo normal para él, Claro, es de es otro él planeta. 100%. Es él, exactamente. Ahora, ¿por qué necesitó crear un alter ego cuando llegó a la Tierra? Porque necesitaba, No llamar la digamos, atención, ¿no? exactamente, sí, como adaptarse, ¿no? Eso Adaptarse es. a pues esta vida de la que lo normal es no tener superpoderes, ¿no? Pero Eso su es. superpoder en ese caso era efectivamente su capacidad de adaptación a un entorno que no era al que él estaba acostumbrado. Ese es su alter ego, efectivamente. Efectivamente, sí. Me ha gustado. Y además es que lo ha entendido perfectamente y digo, pues vamos por buen camino con esas cosas. Qué bueno. Te iba a preguntar por ejemplos de emprendedoras que conozcas o famosas que sepas que han utilizado el alter ego para superar y alcanzar sus éxitos, pero vamos, el primer ejemplo lo tenemos aquí y eres tú, ¿no? Sí. No, sí que me gustaría exponer un ejemplo que yo creo que es muy conocido de creación de alter ego de una celebrity, de una persona muy famosa que es Beyoncé, que ella es una de las primeras que ha mostrado cómo ha creado su alter ego, que es conocido como Sasha Fierce. Que no sé si lo has oído o si Sí. nuestros oyentes lo habrán oído, que seguro que sí, porque además le dedicó todo un disco a esa otra versión de sí misma. Ella misma lo cuenta en sus entrevistas, que, claro, porque nosotros nos creemos que las personas famosas y las que están ahí arriba no tienen inseguridades, pero Claro, sí, ellos también sufren de síndrome de impostor en algunos momentos, ellos también se sienten inseguros ante a lo mejor pues millones de personas que les están, bueno, miles de claro, es personas que que les están oyendo, escuchando, ¿no? Entonces, claro, en su caso, sintió esa necesidad de que cuando salía al escenario y se enfrentaba a esas inseguridades que de repente le surgían, sintió la necesidad de crear ese alter ego, esa otra identidad que fuera una versión mucho más valiente, mucho más fuerte, mucho más poderosa y creativa, ¿no? Entonces, se ayudó a través de la creación de ese personaje que ella le dio un nombre, que es muy recomendable también darle un nombre a esa otra versión, que llamó Sasha Fierce. Entonces ella cuenta que quien sale a los escenarios es Sasha Fierce realmente, no es Beyoncé. Y qué eso mal. es, además hay otros ejemplos, ¿no? Que cuentan un poco lo mismo, de que quien sale al escenario es la versión más empoderada, no la del día a día, digamos. Claro. Es que es un tema que te abre muchos melones porque es como puedes profundizar muchísimo, ¿verdad? Es como necesitaría, bueno, que todo el mundo al final nos haría falta tener uno. Yo lo tengo, vamos, después de hacer tu reto, hice los ejercicios y lo tengo ahí. Ahora tengo que interiorizarlo y empezar a sacarlo, pero me gustó muchísimo. Bueno, ahora nos cuentas un Sí, poquito. sí, lo que te digo es que es un proceso, claro, Claro. no es algo que creo el alter ego y el día siguiente ya soy el alter ego. Efectivamente, ¿no? Es todo un proceso de creación, muy creativo además, es un juego al final, es Eso bonito es. porque es un juego, ¿no? Es divertido en el fondo. Y claro, luego viene pues toda esta integración, ¿no? Que se hace poco a poco, obviamente, no bueno, es como un hábito. ¿No? Como todo, como un hábito que lo vas integrando y requiere de su tiempo, por supuesto. Claro. Por ejemplo, ¿qué consejos le darías a alguien que tiene en mente o que ahora le está surgiendo el crearse un alter ego para tener en su negocio principalmente, en emprendedoras? Sí, pues mira, como emprendedoras necesitamos primero entender cuáles son los momentos en los que más necesitamos expresar nuestras mejores cualidades. Es decir, te expongo mi caso. Sí, sí. Yo siempre, bueno, he tenido bastante resistencias con la comunicación, con la exposición y con la comunicación. Entonces, digamos que los momentos para mí más importantes para mi negocio han sido esos, ¿no? El hecho de darme visibilidad, pero también eran los momentos en los que más se me resistía porque siempre he pensado que era muy tímida, tengo un carácter introvertido, no se me da bien exponerme, mi comunicación no es fluida, bueno, he tenido ese tipo de bloqueo, creencias, Sí. resistencias, ¿no? Entonces, para mí y para mi negocio era súper importante que en esos momentos yo pudiera conectar con una versión que no se estuviera todo el tiempo diciendo que no me sé comunicar,
sino Claro. que una versión de mí misma que realmente fuera espontánea, auténtica, divertida, fluida. Entonces, claro, identificando que yo lo que necesitaba era sacar a mi alter ego en esos contextos, luego el segundo paso es identificar qué tipo de habilidades necesita mi alter ego, Importante. ¿vale? Porque según el contexto pueden ser unas u otras. Según Claro. quiera crear un alter ego para una llamada de venta con un cliente potencial, necesitaré unas habilidades que son distintas a si estoy haciendo una charla en un auditorio delante de 200 personas, ¿no? Claro. Entonces es a partir de cuando ya sepamos en qué contexto queremos sacar nuestro alter ego, podemos identificar cuáles son las habilidades que más necesitamos. En mi caso, por ejemplo, siguiendo con el mismo ejemplo, yo necesitaba pues eso, esta fluidez, esta presencia también a la hora de comunicarme, la creatividad también. Entonces, identificadas esas habilidades, pasaríamos al siguiente paso, que es ya realmente crear el personaje, que puede ser un personaje conocido o puede ser un personaje inventado. Es verdad que es mucho más fácil crear, o sea, conectarnos con algo que ya, con alguien o algo que ya existe, ¿no? Conecto mucho con las habilidades comunicativas de Mario Alonso Puig, por ejemplo, ¿no? Por decir un ejemplo. Sí. De Tony Robbins, que en mi caso siempre ha sido mi referente, ¿no? En cuanto a comunicaciones, en cuanto a comunicación. Entonces, pero bueno, que eso, que no es limitado simplemente a personajes famosos, también, ojo, también es muy interesante, por ejemplo, el hecho de encontrar a alguien que forme parte de tu entorno más próximo, alguien que tú admires, de tu familia, de tus amigos, de tu entorno de trabajo, también puede ser. Claro, y más allá, y ya para no explayarme mucho más, porque ya lo habíamos dicho que esto daría para varias mucho. horas, sí. También simplemente decir que no tiene ni que ser una persona, también el alter ego podría ser un objeto, una idea abstracta, un animal, ¿no? Conectar con una pantera, conectar con el agua porque fluya, en fin. Todo eso es un trabajo que hay que hacer de identificación y del por qué conectamos con esta persona o con este objeto, ¿no? Claro, es una maravilla. Es todo un arte, exactamente. Sí, total, es que es un mundo fascinante. Sí. Y ahora estoy pensando, porque también habrá que tener cuidado de que ese alter ego no te coma, pero no de manera sana, te quiero decir, que no sea una forma de escapismo o de evitar enfrentar problemas reales en los que tienes que estar tú también presente, ¿no? Porque igual que tiene también esa vertiente que no tiene por qué pasar, pero igual de saber que cuando termino, o sea, si yo me creo el personaje para, por ejemplo, hacer los podcasts, sé que cuando cierro, vuelvo a ser yo, ¿no? Y no mantenerlo en el tiempo. No sé, es que ahora lo estaba pensando y digo que puede ser que igual se alargue demasiado y igual le pilles ahí el punto. ¿Tú qué opinas? Sí. A ver, aquí hay dos cosas. Primero, entender que cuando conectamos con nuestro alter ego, seguimos realmente siendo nosotras mismas. Es decir, en ningún momento dejamos de ser nosotras. Bueno, no sí. debemos. Nunca debemos Importante. ser nosotras mismas. Sí. Es como, realmente lo que estamos haciendo es potenciar aquello que ya tenemos, pero no nos permitimos expresarlo. De hecho, y abro un pequeño paréntesis, cuando admiramos a alguien, por ejemplo, esta admiración que yo en mi caso tengo, ¿no? Por las personas, por los grandes comunicadores, ¿no? Seguro que todo el mundo tenemos a alguien que admiramos por unas cualidades que tenga, por unos valores, pues eso es muy bueno porque significa que nosotras también tenemos esas mismas cualidades, habilidades o valores, lo único que no nos estamos permitiendo sacarlo a la luz. Claro, Entonces, la ley con del este espejo un juego, poco. Exactamente, eso es completamente. Entonces, cuando conectamos, cuando hacemos este juego del alter ego, no estamos convirtiéndonos en algo que no somos, simplemente nos estamos ayudando a sacar esas cualidades que ya tenemos dentro, pero que parece que nos cuesta, ¿no? De otra Eso es, forma, es sacar a mantener tu relucir. esencia, pero
Exacto. fortaleciendo esa parte que necesitas para esa acción en concreto. Exactamente ese contexto. Y también, como decía, ¿no? Que se pueda, que esta conexión con el alter ego luego se pueda extender en el tiempo, ¿no? ¿Por qué no? Pero también es bueno saber en cada momento qué tipo de cualidades y habilidades necesitamos. Como en mi caso, conectar siempre con mi alter ego comunicador, Ujú. no es necesario si estoy, no sé, por ejemplo, disfrutando con mis amigos una cena en un Claro, restaurante. Ahí el alter ego no es necesario. claro, sí, sí. Entonces ya vuelvo a tener a lo mejor pues un alter ego distinto porque necesite otro tipo Sí, de cualidades, de características en ese momento. De hecho, en la vida siempre tenemos varios perfiles, ¿no? claro, sí, no te Y comportas actuamos. igual con todo el mundo. Exactamente, es el mismo principio, es el mismo principio. Entonces Genial, ahí es separar cuándo necesitamos cada perfil en cada momento. claro. Pues me parece que es que me parece que estás aportando mucho valor y estoy segura de que va a ayudar muchísimo a quien nos esté escuchando y seguro que está cogiendo apuntes. Así que yo, Eso espero. si vuelves a lanzar algún reto como el que sacaste, yo animo a todo el mundo a que se apunte porque es una maravilla. Gracias. Y para ir terminando, te quiero hacer la pregunta que siempre hago para finalizar los podcasts, es ¿qué es lo más loco que has hecho en tu negocio? Interesante pregunta. Mira, diría que no es algo que he hecho, sino algo que suelo hacer Mm, cada día. Que es interesante. loco para mí. Claro, porque también es bueno entender que, bueno, quizás para otra persona no sea loco, pero sí lo es para mí, ¿no? Claro, total, es que Es también la perspectiva de cada uno. claro, sí, sí. Yo mi locura personal es que en mi negocio siempre digo que sí a todo. Obviamente Sí. con coherencia, ¿no? Y con cabeza. Pero sí para mí, y viendo también, observando de la Federica de la que venía antes de emprender, para mí es una locura decir que sí a todo, porque claro, cuando digo, me explico, sí a todo es cuando me hacen propuesta de colaboración, por ejemplo, Mm, cuando, bueno, mira, el estar aquí hoy en este ujú. podcast contigo, te dije que sí desde el primer Sí, sí, minuto. sí, sí. O cuando me dicen, oye, nos gustaría que hicieras un curso para una plataforma, ¿no? Como pasó el año pasado, un curso para Sí. una plataforma de emprendedoras. Claro, si yo dejara en esos momentos que mi mente más crítica tomara el espacio, evidentemente para mí es muy fácil decir que no. Ujú. Porque claro, empiezo, ya, pero es que yo esto nunca lo he hecho, o yo no sé si valgo para esto, o no estoy preparada todavía. El síndrome del Entonces, impostor. exactamente, el síndrome del impostor total, siempre está ahí, ojo, siempre está ahí, ¿no? Y en mi caso, aunque hable mucho de él y lo haya entendido cómo funciona, yo sé que siempre está ahí. Entonces, una de mis técnicas es hacer esta locura, de cualquier cosa que me digan que sea coherente conmigo, por supuesto, Claro, que esté decir que sí. alineada. Exactamente. Decir que sí antes de que la voz del síndrome del impostor empiece a cuestionarme el por qué no debería hacerlo. Ujú. Y como por ejemplo hice, efectivamente, que fue una de las primeras locuras que hice el año pasado, cuando me propusieron hacer este curso para una Yo plataforma de emprendedora está, ¿no? emprendedoras, exactamente, Sí, sí. exactamente. Yo en ese momento, cuando me hicieron esta propuesta, no era experta en nada, digamos. Estaba como casi empezando mi proyecto. Nunca había realizado un curso de ningún tipo, ni ninguna formación. No tenía ni idea de lo que iba a hablar, nada. Pero aún así dije sí. Y Claro, a partir de ahí resolví el puzzle, ¿no? De, vale, ahora que he dicho que sí, ¿qué hago? Y poco a poco fui haciéndolo, que es como, al final también animo, ¿no? A los que nos estén oyendo de apostar por nosotras, diciendo que sí, y luego seguro que vas resolviendo las cosas. De hecho, claro, al final yo estuve bastante, diría que muy satisfecha con el resultado, así que me alegro el haber hecho esa locura y claro. seguir haciéndola siempre que lo sienta, es decir, sí Sí. a pesar de que el síndrome de impostor esté ahí diciendo, pero yo creo que no, y Me demostrarle que encanta. no tiene razón. Me lo encanta y me lo voy a agenciar también. Me encanta, me encanta.
Pues vamos a decir un poquito dónde te pueden encontrar, si quieres, porque Sí. tienes mucho contenido de valor, estás también muy activa en las redes y en la web, así que dinos dónde te pueden encontrar. Sí, estoy activa efectivamente en Instagram, en Federica Zanchetta. No hay muchas Federicas, ni muchos menos Zanquetas, así que va a ser muy fácil encontrarme. Lo dejaremos Sí, enlazado debajo del episodio fantástico. también para que vayan directas. Fantástico. Y ahí es donde estoy realmente hasta ahora. Por supuesto, en el futuro quiero estar en más plataformas, pero ahí es donde ahora comparto todo lo que sé, todo lo que voy aprendiendo, todas mis experiencias. En mi página web, que es federicazanqueta.com, también hay un blog sobre temas de mentalidad y éxito, aunque muy pequeñito todavía, pero ya hay cositas interesantes para el que le llame la atención. Qué bien. Pero sí, mayormente por Instagram. Quien se anime a contactar conmigo, yo encantadísima de charlar de forma privada, de conocernos y de aprender, por supuesto, que para mí es lo más importante, aprender de otros emprendedores. Genial. Yo doy fe de que es así de encantadora, o sea, según la conoces. Así que si la habláis por privado, os va a contestar así. Gracias, Su. Gracias. Pues nada, muchísimas gracias por compartir este ratito. Es un contenido increíblemente valioso, así que te lo agradezco muchísimo que hayas accedido, que hayas dicho que sí, y espero que no sea el último y podamos hacer otras cositas juntas. Por supuestísimo, súper encantada, ya lo hemos dicho, digo que sí a todo, así que cualquier cosa que me propongas, ahí estaré. Yo te estoy agradecida a ti, por supuesto, por darme ese espacio, por poder hablar de cosas tan bonitas como es la autoconfianza, ¿no? Tan importante Sí, a la hora de emprender, bueno, y en muchos otros contextos, sí, pero es muy importante que le demos un poco de impulso y poder a las eso personas que nos es. están escuchando. Eso Así es. que te lo agradezco muchísimo. Sí, a ti también. Y a ti que nos estás escuchando, te leo en comentarios. Hasta el próximo episodio.